Muy buenos días para todos mis queridos hermanos. Bueno es verlos nuevamente y poder compartir juntos, continuar con este estudio. Gracias a todos ustedes por esta participación y continuamos como lo habíamos visto en la última lección, lo habíamos visto la semana pasada. Estamos ya en Mateo capítulo 6. Allí estamos analizando el Sermón del Monte y obviamente estuvimos enfatizando mucho en cuanto al versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que estuvimos analizando, hablando sobre todo de la justicia externa. Después de la advertencia general, ya que Jesús nos advirtió allí, guardaos, cuidado, Jesús va a dar tres ejemplos de actos principales, sobre todo para la piedad judía. Para los judíos estos actos eran muy, muy importantes. Estos incluso se ha sugerido por allí que estos tres actos se refieren a las formas básicas en lo que se expresaba la religión, o sea, hacia el prójimo, hacia los demás, a través de la ayuda, la limosna, hacia Dios, la oración, y hacia uno mismo, la disciplina del ayuno. Dice que estas tres prácticas religiosas, piadosas, van en tres direcciones diferentes: hacia el prójimo, hacia Dios y hacia uno mismo. Y cada ejemplo sigue un patrón. Si usted lo mira ahí, estos tres ejemplos, la limosna, la oración y el ayuno, Jesús primero nos va a decir lo que no se hace. Jesús después nos va a mostrar lo que sí debe hacerse. Nos da la reprimenda, la corrección, y después nos da la instrucción y lo que Él desea que cada uno de nosotros hagamos. Así que también en cada caso Jesús va a hacer notar las recompensas que van a ser recibidas por las acciones descritas. Así que fíjese muy bien, hoy día vamos a estar leyendo sobre todo del versículo 2 hasta el versículo 4, y Jesús va a comenzar con la primera práctica, con la primera práctica de la justicia externa. Recuerde que nos dijo que nos guardemos de hacer esta justicia delante de los hombres, ya no nos va a explicar mucho mejor, y Jesús dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ok? Ese es nuestro pasaje donde vamos a estar trabajando. Y lo primero que debemos hacer, mis queridos hermanitos, es definir algunos conceptos o definir algunas ideas. La primera palabra a entender, y la primera pregunta importantísima es: ¿qué significa la palabra limosna aquí? ¿Qué debemos entender por limosna? Ve que nosotros normalmente pensamos en limosna, una monedita lanzada a un lugar. Pero la palabra limosna en su original, en el uso que Jesús la utiliza, literalmente significa mostrar misericordia. Eso significa la palabra limosna aquí, mostrar misericordia, y es la palabra que se utiliza de manera general para hablar de todo acto, de toda obra de benevolencia, y especialmente la que va dirigida hacia la gente pobre. Entonces, la palabra limosna, todo acto, toda obra de benevolencia, de caridad, y va enfocada principalmente hacia la gente pobre.
Puede ser material, puede ser económica, pero tiene que ver con eso, con todo acto de generosidad, de misericordia, de benevolencia. ¿La ayuda podría ser en dinero? Sí. ¿La ayuda podría ser cosas materiales? Claro que sí. Abarca todo el abanico de posibilidades en cuanto a dar al necesitado. ¿Ok? Para que entendamos qué Jesús está hablando. Entonces, para los judíos era muy importante esto, el ayudar, el dar. Y fíjese que en la Biblia vemos un énfasis puesto en la ayuda al necesitado. Por ejemplo, si tiene su Biblia a mano, mire por favor en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 15, para poder enfatizar este punto. La ayuda era muy importante para el pueblo de Dios. Y dice allí en Deuteronomio, quinto libro del Antiguo Testamento, por si acaso, Deuteronomio capítulo 15, versículo 10 y versículo 11. Hablando del necesitado, del pobre en medio del pueblo de Israel, aquel que necesita tu apoyo y tu ayuda, va a decir allí el pasaje, Deuteronomio capítulo 15, versículo 10 y 11, sin falta le darás, y no serás mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Se fija muy bien? La importancia de dar, la importancia de entregar a otro. También me recuerdo, quiero que veamos varios pasajes, si puedes anotarlos por allí, va a ser muy importante en la argumentación final, pero quiero dar el énfasis en esto. La religión cristiana, el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, siempre se ha caracterizado por ser un pueblo generoso, un pueblo dadivoso, que Dios mismo nos manda a compartir. Dice también allí en Salmo 112, también Salmo 112, en el versículo 9, mire cómo lo dice también, Salmo 112, versículo 9, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Hablando del hombre bienaventurado, dice Salmo 112:1, ¿cuál es una característica del hombre bienaventurado, del que teme a Dios y guarda sus mandamientos? Que reparte y da a los pobres. Es una persona ayudadora, es una persona que comparte y reparte. También otro texto muy importante dentro del Antiguo Testamento en cuanto al dar, mire por favor Proverbios 3:27. También el libro de Proverbios tiene algo que decirnos en cuanto a este importantísimo tema. Y también dice Proverbios 3:27, no te niegues, dice. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues. ¿Se fija lo que nos está diciendo el pasaje? Ayuda, abre tu mano, no debemos cerrar nuestra mano, no debemos ser mezquinos, debemos pensar en el prójimo, debemos pensar en el necesitado. Eso nos dice el Antiguo Testamento. Preocúpense de ser gente dadivosa, de ser gente generosa. También me recuerdo yo pasaje tan leído, pasaje tan citado en Hechos 20:35. ¿Se acuerda que se lo citó Pablo cuando Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir? Hechos 20:35, pasaje muy conocido. Más bienaventurado es dar que recibir.
La palabra claramente nos dice. Incluso también estaba pensando en textos nuevo testamentarios, como Romanos 12:13. Dice Pablo allí, hablando de varios desafíos hacia el cristiano, en Romanos capítulo 12, versículo 13, dice la palabra, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos capítulo 12, versículo 13. La necesidad de dar, la bendición de compartir con otro, la bendición de poder abrir tu mano hacia otra persona. Pablo también dijo en Efesios 4:28, leo un poquito más rápido estos pasajes porque son muy conocidos, todos los conocemos y lo hemos leído y releído en muchas oportunidades. Y en Efesios 4:28 también dice, el que robe, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, y nota aquí, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, Dios nos bendice con trabajo, Dios nos bendice con recursos, Dios nos da oportunidades y espera que estas oportunidades sean en beneficio para todas las personas. También conocemos pasajes como en Gálatas 6:10, que debemos, así que según tengamos oportunidad, nos dice Gálatas 6:10, si tienes oportunidad, dice Pablo, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Qué importante es dar. Qué importante es dar. Incluso pasaje que quiero que usted lea y mire por favor, y quiero fundamentarlo bien de la importancia de dar. Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos 13:16. Me encantó este pasaje en cuanto a este mensaje y dice allí en el libro de Hebreos, animando a la iglesia, el escritor de Hebreos nos dice en capítulo 13, versículo 16, y de hacer bien, dice Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. E incluso este ánimo que a algunos le incomoda, último pasaje en cuanto al tema de dar, mire también Primera de Juan, capítulo 3, por favor. Tenemos que citarlo. Tienes que leerlo, yo tengo que leerlo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Qué importante es dar entonces en la mente de Dios. Y dice allí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, qué gran verdad. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Te fijas? Queda muy en claro, por todo lo que hemos leído y citado, queda muy en claro que Dios espera de nosotros que seamos un pueblo generoso, dadivoso, un pueblo preocupado los unos por los otros. Sí, a cristianos y a no cristianos también, a todo aquel que necesite nuestra ayuda. Mayormente a la familia de la fe, me diría alguno, claro que sí, pero eso no excluye la ayuda hacia todo aquel
hacia todo aquel que lo necesite. Es parte de nuestra esencia, digo yo. Es parte de nuestro ADN cristiano el dar. Dios un día nos dio el ejemplo máximo al dar a su Hijo Jesucristo. Un día Dios nos dio, nos entregó, y tú estás en la iglesia gracias a que Dios dio y entregó. Él es el más grande ejemplo de dar. Ahora nosotros solamente seguimos su ejemplo. Seguimos lo que Él ya nos dejó, la senda que Él nos trazó. Nosotros solamente damos. Imagínense cómo debe sentirse Dios, el Dios que es el más generoso de todo el universo, el Dios que fue capaz de entregar a su propio Hijo y ve que su pueblo no es generoso, y ve que su pueblo no es dadivoso, no entrega, no da. Hay una contradicción aparente allí, como nuestro Padre es de una manera y sus hijos muchas veces somos de otra manera. Note que el pasaje dice en Mateo 6 que estamos estudiando, cuando pues des limosna. Y muchos notan la frase allí, cuando pues des limosna, cuando des ayuda al necesitado. Jesús no dice si es que quieres, si es que usted quiere, dé limosna o ayude. Jesús no dice si es que puede. Si es que puede, ayude al necesitado. Si es que te parece. A ver, bueno, si tú crees que es posible, si es que no te molesta. Jesús no utiliza ese tipo de palabras. No, Jesús lo da por hecho. Jesús lo afirma. Cuando pues des limosna. Jesús no te está pidiendo, Jesús no me está convenciendo, Jesús da por hecho, Jesús sobreentiende que su pueblo, que sus hijos, que sus discípulos se caracterizarán por dar, por ser generosos. ¿Cierto? No te pregunta, me encanta que lo diga así, por si acaso. En el punto de la oración, exactamente lo mismo. En el punto del ayuno, exactamente lo mismo. En estas tres prácticas, Jesús no dice si es que tú quieres, si es que se puede, no. Jesús espera que lo hagamos. Jesús espera que tú lo hagas. Jesús espera que yo lo haga. Eso es algo importante en el pasaje. Pero Jesús continúa diciendo allí, también en Mateo 6:2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Por si acaso, quiero dejar en claro la primera idea. Jesús nos dice, hay que dar, hay que dar, hay que ofrecer, hay que ayudar al necesitado, hay que preocuparse por las necesidades del otro. Punto clarito, clarito. Pero Jesús ahora me va a advertir, porque muchas veces al dar, puedo yo tener motivos equivocados. Puede ser que yo al ayudar pueda hacerlo de una manera incorrecta. ¿Qué significa, por ejemplo, en esta frase? Y estuve leyendo mucho, porque los eruditos bíblicos se dividen en cuanto a este pensamiento aquí. ¿A qué significa esta frase? No hagas tocar trompeta delante de ti. Es muy enigmática esta frase. Muchos se preguntan, ¿será literal lo que Jesús está diciendo aquí? Que haya alguien que haya contratado a alguna persona y que anduviese por la calle con un trompetero y que en ese momento, cada vez que diera una ayuda a un necesitado, le dijera a este trompetero que tocara trompeta, el cuerno, y así anunciara a todos que él estaba ayudando. Algunos lo ven como algo literal, como algo literal. Otros lo ven como una frase más simbólica, más metafórica, y por si acaso, para explicarlo, o sea, algunos pensaban que los ricos hacían esta ostentación tocando trompeta, pero estuve leyendo y por lo menos la mayoría de los autores, la mayoría de los escritores dicen que no hay ninguna documentación histórica, no hay ningún ejemplo de la práctica judía. O sea,
no sabemos si eso realmente ocurrió. No hay ninguna vez que se haya mencionado en la historia de alguien, de algún judío que haya tocado trompeta cuando hizo una ayuda. Entonces muchos dicen, si no hay evidencia histórica que esto sucedió, ¿cómo Jesús llama la atención de esta práctica? Entonces seguí leyendo y encontré otra explicación más razonable aún. Y esto es lo que algunos dicen también, que en el templo, en las sinagogas, e incluso en algunas calles, existían las arcas de la ofrenda, las arcas de la ofrenda. Y las arcas de la ofrenda eran hechas como cuernos, como trompetas, muy angostitas al comienzo para que entraran las monedas, se enanchaban un poquito más hacia abajo, tenían una forma bastante especial, que parecían cuernos en este caso, y se hacía así para que la gente no pudiese meter la mano ni robar, para que no pudiese quedarse con lo ajeno. Normalmente estas trompetas, estos cuernos se llamaban shofar, y allí se entregaban la ayuda, las ofrendas hacia el necesitado, hacia el necesitado. Entonces, esto sí está documentado. Muchos judíos, muchas personas se especializaron en el arte, voy a decirlo de esta manera, muchas personas se especializaron en el arte que cuando ellos ayudaban, lanzaban de tal manera las monedas que hacía un ruido tremendo y que todos se daban cuenta y que entre más ruido había, eso indicaba que ellos más ayudaban y causaba sensación, asombro, sorpresa. Entonces muchos se especializaban haciendo mover la moneda de tal manera que pareciese que el ruido era mucho más de lo que realmente era. Allí, en ese lugar, estaban en el templo, estaban en las sinagogas, habían en las calles muchas de ellas para poder recoger donaciones para los necesitados y tenían esta forma de trompetas de cuerno de carnero, eran bien larguitos, curvos, y de esta manera, los ricos, los ostentosos, las personas, lanzaban las monedas en estos contenedores y la rodaban por ese cuello del cuerno y sonaban y se movían y golpeaban y golpeteaban y al final el ruido atraía la atención de las personas. Al final, alguien dijo ahí, entre mayor ruido, mayor es la ofrenda. Imagínense que fuese así hoy día en la congregación y que nos pidieran que ofrendáramos solo en moneda. Muchos tal vez le encantaría hacer sonar toda su gran cantidad de monedas que ofrendan, ¿cierto? Esa es la idea. Alguien que quiere mostrar a otros, alguien que quiere ostentar a otros, la ayuda, la ayuda que está dando. Note que a tal punto había llegado la hipocresía de los judíos, que se habían hecho expertos en depositar las monedas para hacer el máximo ruido posible y así llamar la atención de todos. Solamente te lo digo, fuese literal o fuese simbólico lo que Jesús está diciendo, la idea es exactamente la misma. Ya sea que esté hablando del chofar o de una persona contratada, el punto que Jesús combate es la hipocresía de estos hombres, su ego y su afán por el aplauso y por el reconocimiento de otros les hacía hacer los actos más descabellados. ¡Qué increíble! Lo único que querían ellos, ser alabados, ser reconocidos por los hombres. El aplauso, el reconocimiento personal, la gloria de los hombres, el quedar bien delante de otros. Esa era su única recompensa. No eran sinceros en sus propósitos.
no eran honestos en lo que querían hacer, vestían sus actos de justicia y amor como cosas buenas, pero realmente lo que ellos anhelaban no era ayudar, era ser vistos por otros y que los demás se dieran cuenta cuán buenos eran. Era una tremenda hipocresía, era una tremenda mentira, era una gran actuación en el teatro de la vida. Recuerde que Jesús usó la palabra hipócritas, que tiene que ver con el que representa un papel, con aquel que en este caso está fingiendo, está en este caso representando una actuación, una careta, una máscara que usaba para fingir su verdadera naturaleza. Y me puse a pensar y dije, ¿habrá pasado esto en la Biblia? Algo así, de alguien que haya ocultado su propósito, de alguien que haya querido dar apariencia de piedad y que se vistió con obras de justicia, pero su propósito no era correcto. Y dije, sí, hay un gran ejemplo de esto en el libro de los Hechos. Ya hay un matrimonio que incurrió en esta hipocresía. Y si tú conoces la historia, acompáñame por favor allí en el libro de los Hechos, capítulo 5. Hay un matrimonio documentado. Hay un matrimonio llamado Ananías y Zafira, que incurrieron en un pecado similar, en un pecado semejante. Vemos nosotros allí en Hechos capítulo 5, mire la historia, vamos a leerla nomás y dar una breve explicación porque es larga, pero tú vas a ver allí el mismo patrón, mire el mismo patrón de entendimiento, de hipocresía. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Te das cuenta de esta historia? ¿Cuál era el pecado? ¿Qué tremendo error cometieron? Siempre cuando miro esta historia digo, ¿por qué lo hiciste, Ananías? ¿Por qué lo hiciste, Zafira? Era tan bonita el inicio, la intención. Es bonito ayudar. Ellos vendieron una heredad, vendieron una casita, tuvieron el dinero en su mano, en su poder. Hasta ahí no había nada malo. Querer ayudar a los hermanos, querer ayudar a la iglesia. Qué bonito propósito, qué bonito ideal. Pero quisieron fingir y al final sustrajeron de una parte y dijeron que estaban dando el 100% de algo cuando no estaban dando el 100% de algo. Querían que todos los vieran como, wow, mira los hermanos generosos, vendieron su casa en 10 millones y aquí traen los 10 millones para poder ayudar a todos los hermanos, cuando realmente lo habían vendido en 15 y se habían quedado secretamente con 5. El problema no es que se quedaron con 5, para nada, era su dinero. Ellos podrían haberse quedado hasta con 14 si quisieran.
o con todo si quisieran, Pedro se los dijo. El problema es que ellos fingieron, el problema es que ellos dieron la apariencia, el problema es que ellos quisieron quedar bien delante de todos diciendo que dieron el 100%, cuando esto no era así. Al final me pregunto, ¿por qué Ananías y Zafira hicieron esto? Pudieron haber dicho, ser honestos, que no iban a darlo todo, que iban a dar la mitad y todos hubiesen quedado contentos. Pero ¿por qué ellos quisieron dar esta apariencia, esta imagen? ¿Sabe por qué? Por el aplauso, por el reconocimiento, para que todos dijeran, wow, tremendo matrimonio, mira los hermanitos, qué generosos, qué dadivosos, Ananías y Zafira, un ejemplo para la iglesia de Cristo. Y al final, intentaron engañar a los hombres, porque a Dios no se le puede engañar. Y murieron y quedaron como ejemplo de personas que intentaron buscar la gloria de los hombres, quedar bien delante de los hombres, y no se preocuparon de quedar bien delante de Dios. Por eso Jesús nos va a decir la manera correcta. Y la manera correcta en nuestro pasaje que estamos estudiando, dice allí, más cuando tú des limosna, cuando tú te decidas a ayudar, dice el versículo 3 y versículo 4, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Te das cuenta? Nos queda muy clarito lo que debemos evitar. No debemos buscar ser visto por los hombres. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Se preguntan algunos entonces. Nuevamente Jesús utiliza una imagen un poco difícil de entender. Te lo aclaro de inmediato. Es difícil de entender esta imagen porque es ilógica. No sepa tu derecha lo que tu mano derecha, tu izquierda lo que hace tu derecha. Pregúntese, ¿se puede hacer eso? ¿Usted le puede ocultar a su mano lo que hace? No, es imposible, es ilógico. La mano está conectada con el cuerpo. La cabeza da la orden. Mueve esta. ¿Le va a ocultar a la otra? No. ¿Qué me está tratando de decir Jesús entonces? ¿Qué me está tratando de decir Jesús? Porque no podemos ocultar lo que hace una mano a la otra mano. Sería ilógico pensar que este razonamiento es literal. ¿Qué es literal? Sería ilógico. Incluso pensaba aún, muchos incluso exageran aplicando este pasaje y dice, nadie tiene que enterarse del bien que tú haces. Nadie tiene que ver, nadie tiene que saber, nadie. Si tú lo dices, entonces ya perdiste toda la bendición. No, está mal. No, si ya dijiste algo así, no, está mal. ¿Será eso lo que Jesús está tratando de decir? Si alguien se entera, ¿ya no es bueno? ¿O lo que Jesús está combatiendo es el mal propósito por el cual muchos lo hacen? El mal propósito. Porque yo me puse a pensar de inmediato, ¿hizo la iglesia primitiva buenas obras? Sí. ¿Dio limosna y dio a los necesitados? Sí. ¿Estuvo mal porque la iglesia de Macedonia ayudó a la de Judea, la de Acaya ayudó, y Pablo reconoció estas ayudas públicamente? ¿Perdió la bendición ella? No, usted sabe, por ejemplo, en el caso de Hechos capítulo 2, cuando vendían sus bienes y sus propiedades y ayudaban a los hermanos que tenían necesidad, ¿estuvo mal que ellos vendieran sus propiedades y que fuese un hecho público? Y que se ayudaran los unos a los otros para poder, en este caso, tener igualdad. No, no fue equivocado, porque ellos no lo hicieron con el propósito de ser visto por los hombres. No, no lo hicieron con el propósito de recibir un reconocimiento personal. Se equivocó Bernabé, y recuerde que Bernabé fue un varón reconocido como uno que vendió su heredad y puso el dinero a los pies de los apóstoles. Todos lo vieron. Alguien diría, oye, Bernabé, que mal,
¿Por qué fue delante de la iglesia y puso el dinero? Oh, perdió la bendición Bernabé, tocó trompeta. No, porque Bernabé no lo hizo con el propósito de ser visto por los hombres. No, si el problema que Jesús quiere combatir es que la gente hoy en día lo hace con motivos equivocados. Dios conocía el corazón de Bernabé. La iglesia de Antioquía se equivocó cuando en Hechos capítulo 11 envió ofrenda y ayuda a los hermanitos en Judea. Hechos 11, 29 y 30, para nada. No se equivocaron. Y son actos públicos que se reconocieron y se agradecieron. Incluso si tú lees los pasajes de 2 de Corintios 8 y 9, también la iglesia de Macedonia se destacó por dar. Incluso Pablo usó el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Pablo usó el ejemplo de Macedonia para motivar a las iglesias de Acaya en cuanto al dar, en cuanto a ayudar a los hermanitos en Jerusalén. Entonces me pregunto, ¿qué significa realmente esta frase? Realmente. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Por si acaso, te lo digo de inmediato, la idea no está en la mano. No. La idea no está en la mano. No podemos engañar la mano. Si la orden no viene de la mano, si la mano no manda nada, la mano ejecuta. No tiene nada que ver con la mano. La orden viene ¿a dónde? Aquí. Aquí se da la orden. Aquí es donde se decide mover la mano. Aquí. El problema que Jesús está atacando realmente es el problema de la mente, es el problema del corazón. Jesús me está diciendo en simples palabras, cuando usted dé, no dé vuelta en su mente, no dé vuelta en su mente el bien que ha hecho. Sáquelo de sus pensamientos rápidamente para no estarse felicitando a sí mismo por ser generoso o por hacer buenas obras. Deje de pensar en el asunto, deje de hablar en el asunto. Ese es el problema de nosotros, que seguimos pensando, oh, qué bueno que soy, lo ayudé, ¿viste? Aunque no se lo diga a nadie, pero te autocongracias a ti mismo, te sientes mejor que otro, te sientes bueno, te sientes generoso, te sientes piadoso. Al final te felicitas a ti mismo. ¿Cuántos hoy en día no buscan que le agradezcan? No me agradeciste, te ayudé. ¿Cuántos hoy en día no buscan que se le felicite? Nunca nadie me reconoció nada. ¿Qué indica eso? Un espíritu de ego, un espíritu de querer buscar el reconocimiento de los otros. O sea que lo hiciste solamente para que te lo agradecieran. O sea que lo hiciste solamente para que te lo reconozcan, para que te feliciten. Incluso algunos por ahí, cuando no le agradecen, cuando no le felicitan su ayuda, se frustran, se desilusionan, se quejan, porque ellos piensan que merecían gratitud. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? No, ¿por qué no agradecieron? ¿Por qué eres mal agradecido? ¿Qué está detrás de una frase como esa? El querer buscar reconocimiento, el querer buscar la gloria, el querer buscar en este caso el aplauso de las personas. Ese es el concepto que Jesús quiere combatir. ¿Qué clase de reconocimiento realmente es el que buscamos? Muchos hoy en día buscan el reconocimiento del mundo. Muchos hoy en día buscan el aplauso de las personas, buscan quedar bien delante de otros. No se ha dado cuenta cómo hoy día el Internet está lleno y plagado de actos de justicia. Y vamos a dar una bolsita de ayuda a los niños, y vamos a dar dinero a los pobres, y vamos a hacer esto. Y foto para acá, foto para allá. No hay nada más denigrante, digo yo, para las personas que reciben ayuda. No hay nada más denigrante que exponerlos por solamente el afán de querer quedar como buenas personas y hacer buenas obras. No hay nada más denigrante de que querer hacer ostentación, y no hay nada más hipócrita y ególatra que tratar de ayudar, y lo único que le importa, lo único que importa
es que otros vean la ayuda que hiciste. Realmente, ¿quién es el que debe mirar tus actos de justicia? ¿Quién realmente es el que debe mirar tu generosidad? ¿Quién realmente debe mirar cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Dice el pasaje allí, para que tu limosna, para que sea tu limosna en secreto, en secreto. Note muy bien, Jesús dice, no busques la gloria por lo que haces. No busques el aplauso, la loa de otros, la alabanza de otros. No, dice el pasaje en el verso 4 de Mateo 6, sino que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vuelvo a decir, Jesús no está combatiendo los actos de justicia. Jesús no está reprendiendo el acto de dar. El cristiano debe caracterizarse por dar. El cristiano debe ser generoso. El cristiano debe ser siempre ayudador con su prójimo, con el que tiene al lado. El problema está no en dar, sino en los propósitos equivocados que muchas veces algunos utilizan al dar. El quedar bien delante de otros, el verse como más generoso, el verse como superiores, como mejores que otros. Ese es el problema que Jesús está combatiendo. Lo que más importa es que nuestras buenas obras sean vistas por Dios. Él ve los secretos, Él ve nuestros corazones, Él conocía el propósito de Ananías y Zafira, Él conoce tu propósito, tu corazón y mi corazón. Todo está desnudo delante de Él, dice Hebreos 4:13. Sí, y Él va a dar el pago, Él va a dar el reconocimiento a nuestra labor. Sí, si usted hace las cosas por los motivos correctos, entonces el Señor le va a recompensar, dice el pasaje. Aquí hay dos recompensas en el texto. La recompensa del mundo, si lo haces para ser visto, dice, ya tienen su recompensa. El que busque el aplauso, ya tiene su pago. Lo van a aplaudir, lo van a aplaudir. Pero el que busca la recompensa de Dios, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Muchas buenas obras se han hecho en este mundo. Mucha gente ha sido generosa al dar y al ayudar, pero solo aquellos que lo hicieron para la gloria de Dios y no para la suya personal, esos van a ser recompensados. Es cierto que muchas cosas no sabremos en esta vida, estoy claro. No sabremos qué cosas sucedieron. Incluso podemos ayudar a muchos. Y qué bueno que yo no lo sepa ni que tú lo sepas. Qué bueno es que nuestras buenas obras sean secretas. Pero lo que más importa, pierda cuidado, mi hermanito, lo que más importa es que Dios vea estas buenas obras, que Dios juzgue estas buenas obras y vea que realmente sean hechas para la gloria de Dios. Y en el día final veremos la verdadera recompensa. Muchos buscan la recompensa de este mundo, verse justos, verse buenos, verse generosos, verse dadivosos. Buscan la gloria pasajera y efímera de este mundo, pero debemos buscar la gloria mejor. Debemos buscar la recompensa en los cielos. Debemos buscar la recompensa eterna y final. Siempre pienso en este pasaje. Con esto vamos a terminar. Siempre pienso en este pasaje cuando hablamos de dar, para que usted piense bien. Y yo piense muy bien en esto. Dice allí en Mateo 25, solo para terminar, para leer y poner el punto. En Mateo 25, cuando se habla del juicio a las naciones, y allí en versículo 34 al versículo 36, mire la gran recompensa que se recibe al dar para no ser visto por los hombres, al dar para no dar una apariencia de hipocresía. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo
y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Y para que quede la reflexión, ¿dónde y cuándo se hizo esto? Entonces los justos 37 le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos a ti enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. La religión cristiana se fundamenta en dar y no esperar nada a cambio. Enfoquémonos en dar. Esa es la idea del pasaje. Y hacerlo por los motivos correctos para que podamos recibir la verdadera recompensa, la que vale, la del Señor. Que Dios le bendiga y muchas gracias por esta oportunidad. Sigamos aprendiendo, sigamos estudiando este maravilloso sermón que quiere corregir y al mismo tiempo enseñar. Que Dios le bendiga.